Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 169 y vamos a hablar de la educación como solución. ¿Como solución a qué? Como solución a los fanatismos. Pero entendidos los fanatismos de una forma más amplia, hablando de un problema que ahora nos afecta mucho, cada vez más, pero nos ha afectado muchísimo a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando hablamos de fanáticos pensamos sobre todo, o casi exclusivamente, en fanáticos religiosos. Pero todas las ideas extremistas, y en última instancia, buena parte de, o casi todos los conflictos, sobre todo los conflictos globales, tienen un apoyo en ese fanatismo, entendido como un dogma, un grupo, un enemigo. Ese es el concepto. Y aunque ahora estamos utilizando pues, el concepto de fanatismo, sobre todo en el marco religioso, y hablamos de radicalización y de ideas de extrema izquierda, extrema derecha, en el fondo no deja de ser más o menos el mismo concepto. Y hemos oído, y podemos estar de acuerdo, muchos, que la educación es la solución al fanatismo. En la formación, en los estudios, el tener una formación más o menos básica o incluso avanzada, pues digamos que sería la vacuna contra el fanatismo. A veces lo decimos tener experiencias o a veces se habla de viajar por salir de tu entorno demasiado local. En general hablamos de eso, de la educación, de la formación, del papel de el educador o las escuelas o las universidades como las vacunas contra el fanatismo, el dogmatismo y en última instancia pues para evitar esas tendencias beligerantes de buscar el conflicto, el origen de las guerras como la falta de educación. Nos gusta esa idea, en general nos atrae, queremos creer en ella, pero si dejamos lo que queremos que sea la realidad y nos fijamos, leemos un poco por encima cómo ha ido la historia, si queremos solo la historia reciente del último siglo, siglo y medio, vemos que esa hipótesis se cae por su propio peso. Por supuesto que la educación y la formación y los estudios tienen un factor, cumplen un factor y influyen en la aparición, en la moderación o en la creación de posturas radicales, fanáticas, etc. Pero vemos que una gran parte de los líderes que han llevado a cabo atrocidades, que han iniciado guerras, eran personas bien cultivadas, con estudios, con formación, cultas, etc. Y no solo eso, no solo los líderes en concreto, sino sociedades cultas con un nivel amplio de formación, también han llevado a cabo pues atrocidades, han iniciado guerras que nosotros vemos ahora injustas, etc. Así que no. O sea que las pruebas apuntan a lo contrario. Esta hipótesis de la educación como solución al fanatismo, al dogmatismo, a las posturas radicales, a la intolerancia, tiene tres problemas principales. Primero, decir que los actos malvados vienen de la ignorancia tiene sentido para nosotros tal como lo vemos, porque una vez te quitas, ¿no?, el concepto de el ser malvado que sale en las películas de adolescentes, realmente el mal como tal no existe en ese concepto demasiado teórico y poco fundado en la realidad entre el bien y el mal. Las personas que nosotros vemos que cometen actos malvados, ellas no se identifican como malvadas, ni siquiera en privado, aunque simulen, tienen un plan malévolo y simulan que lo hacen por algo, pero en su interior ellos saben que son malvados. No, nadie. Nadie se identifica a sí mismo como malvado. Todos justificamos nuestros actos en base a nuestra visión de la realidad. Lo que pasa es que esas personas que están haciendo los actos malvados, que lo vemos nosotros desde fuera, no ven lo que nosotros vemos. Por eso los tildamos de ignorantes, porque pensamos que ellos no están viendo la realidad como nosotros y esa postura que tenemos todos. Nosotros tenemos razón, los que opinan diferente a nosotros se equivocan. Por eso, como no ven nuestra realidad, pensamos que son ignorantes. En cuanto vean nuestra realidad, se curarán. Por eso el conocimiento como vacuna contra el fanatismo, contra esos actos y esas actitudes malvadas. Pero eso es simplificar. Como no ven las cosas como nosotros lo vemos, pensamos que es un tema de ignorancia y es un tema mucho más complejo. Otro problema importante,
La ignorancia puede campar a sus anchas en universidades y círculos cultos. O sea que una cosa es el conocimiento o la acumulación de datos, de conocimientos, y otra cosa es que tú no puedas seguir siendo un ignorante o puedas seguir campando la ignorancia o ideas que tienen su raíz en otro sitio, que no simplemente en la razón o en la deducción, y a pesar de que esas personas pues hayan recibido conocimientos, siguen manteniendo actitudes que vienen de otro lado, que podemos tachar de ignorantes. Y el tercer factor, un fanático encontrará justificaciones para su creencia en cada cosa que aprende. Es más, un fanático, vamos a ponerlo entre comillas, con estudios, más cultivado, con más conocimientos, puede ser más arrogante y seguro de sí mismo que un extremista sin estudios, porque ya ha ido acumulando esos conocimientos y cada vez esos conocimientos irán justificando más su postura, con lo cual puede ser que se crezca más. Una persona que tiene estudios se siente con la capacidad, a veces, en diversas circunstancias, de hacer más cosas y ser más proactivo en su postura política social que él mismo cuando no tenía esos estudios, con lo cual lo hace más fuerte. A veces esa educación o esos estudios, ese conocimiento te da más armas para ser más proactivo en tu actitud, que sigue siendo la misma, y que tu actitud, tu fanatismo, tu postura no viene de que hayas tenido estudios, pero tampoco te la cambia el hecho de que tengas estudios. Ahora estamos hablando de fanatismos, ¿no? Lo vemos en el otro, ¿no? En las personas malvadas que cometen actos extremos. Pero ahora traslademos ese concepto de fanático a cada uno de nosotros, porque son las creencias, más que la razón, la que nos motiva en lo importante. Por supuesto que nosotros podemos cambiar de postura y dejarnos convencer a la luz de conocimientos, de formación, de educación, en las cosas que no son importantes en el sentido de que no forman parte de la identidad de nosotros mismos. Todos nos dejamos llevar por las creencias, por nuestros dogmas o axiomas que ya teníamos desde hace muchos años, más de lo que nos gustaría admitir. Lo que pasa es que el fanático es el que sus creencias le llevan a dañar a una sociedad o la lleva al conflicto con otro grupo. Pero la base de que nuestras creencias que tenemos desde antes y no nos cuesta muchísimo cambiarlas es la misma entre el fanático y nosotros. Es parte de nuestra naturaleza humana. No es que el fanático sea una cosa excepcional, sino pues es un individuo que, por una serie de circunstancias, sus acciones tienen muchas más repercusiones negativas, pero la forma de pensar es su mecanismo cerebral, su mecanismo mental es el mismo que el de todos los seres humanos. Todas estas teorías o estas hipótesis de la educación como solución al fanatismo y a este tipo de extremismos, lo que hace en parte es intentar evitar llegar a entender o llegar a asimilar que entre el que comete atrocidades y el resto de nosotros demás, de la sociedad, no hay tanta diferencia, que al final son las circunstancias las que llevan a mucha gente a cometer esas atrocidades. Los que cometen esas atrocidades tienen familia, aman a sus hijos, hacen una vida normal y creen que hacen lo correcto. Y al final son las circunstancias las que determinan a todos lo que estamos haciendo o dejamos de hacer. Esta conclusión, aunque es cierta, yo la veo que es cierta o tiene gran parte de verdad, es en parte preocupante, puede ser deprimente, pero en parte preocupante, porque entonces no tenemos una receta para evitar que estas atrocidades que pasaron a mediados del siglo pasado puedan volver a pasar. Decimos, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la catástrofe nazi, lo que dicen, a ver si aprendemos de nuestros errores, eso es un brindis al sol. Ese pensamiento no está fundamentado en objetivar cómo funciona la naturaleza humana, cómo que aprendemos. Eso significa que tú das en clase de historia lo que pasó hace unas décadas y entonces ya no habrá movimientos extremistas, tanto de derechas como de izquierdas. ¿Por qué? Eso es lo que queríamos pensar. O estamos pensando que una persona que basa sus dogmas o su fanatismo o su animadversión a otros grupos lo basa en un razonamiento lógico, no, son pensamientos, conclusiones emocionales, son sentimientos lo que te llevan a justificar tus posturas. ¿Y eso porque estudias? No, pues mira, sí, los nazis a mediados del siglo XX hicieron esto otro. Eso no te inmuniza con tu situación actual.
Con esto no quiero decir que la educación no tenga un valor. El problema es que hablamos de educación cuando decimos acumular conocimientos. Lo que sí que influye muchísimo es el entorno y el ambiente. Y la educación forma parte de ese entorno y ese ambiente. Pero simplemente el acumular los datos no es suficiente. Si tú eres una persona cuyo entorno te hace pensar de una manera, cuando tú lees la historia, la lees y aprendes y te lleva a unas conclusiones que para ti te parecen lógicas. Y dices, bueno, pues efectivamente, fíjate qué es lo que pasó y te produce un profundo rechazo y esa no es la solución en ningún momento y tienes que buscar la solución de otra manera. Pero esa conclusión te hace llegar. Tú llegas a esa conclusión porque la interpretación de esos datos históricos del pasado lo haces a la luz de tu entorno y tu forma de pensar que tiene ese momento. Entonces, en un entorno, si quieres verlo así, moderado, más tendente pues a los valores democráticos, lógicamente esa lectura del pasado te refuerza en tus posturas. Pero si tu entorno es otro y ves constantemente que tu grupo se ve agredido, tienes que defender tu grupo, defender al grupo es tan lícito o más, porque es más natural, que el hecho de tener valores universales de respeto a la democracia, etc. De hecho, desde una postura aparentemente democrática, para defender la democracia, tienes que defenderte con lo que para ti son el enemigo o el intolerante, y por tanto no debes de darle tanta libertad al intolerante, que tiene sentido real. Pero por otra parte, en cuanto ya justificas que algunos no tienen que tener la misma voz o la misma libertad, pues ya se crea una especie de pendiente deslizante. ¿Y quién dice quién es el fanático del otro lado? Lo dices tú, y entonces tú decides que esa otra persona no tenga la libertad para expresar sus ideas. O sea que es un tema como muy complejo. Al final, tanto los moderados como los menos moderados, tanto los de un lado como los del otro lado, tienen sus creencias y se identifican con los grupos. A las personas que opinan diferentes lo identifica con otras etiquetas y pues simplemente, y por desgracia funcionamos así. Y al final los fanáticos, los extremistas no son los que llevan este mecanismo de pensamiento hacia pues unas consecuencias más peligrosas para los demás, pero no son muy diferentes a lo que somos nosotros. Y eso es un poco lo que te quería contar. La educación es genial. Este pensamiento que viene de la Ilustración encaja mucho con mi manera de ser. Me encanta pensar que la educación es la solución a muchas cosas, la formación, acumular los conocimientos es la solución a muchísimas cosas. Y aunque emocionalmente quiero pensar y quiero estar de acuerdo, y he estado durante mucho tiempo de acuerdo en este concepto de que la educación, los conocimientos son la solución para muchas cosas, entre otras cosas los fanatismos y los conflictos, etc., pues bueno, también hay que rendirse a los datos y no digo que no tengan una influencia, pero la educación de por sí no vacuna contra el fanatismo. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.